Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es martes 18 de noviembre, despierta la bolsa, arranca el día y lo hace Ángel Lozano. ¿Cuánto cae el IBEX 35? Un 1,6%, perdemos los 16.000 puntos en el índice, 15.915. Vamos a ver por dentro qué está sucediendo. Tenemos a todos los valores, -2, Solaria y Redella, moviéndose en negativo. Solaria intensifica el rally de ayer tras la presentación de resultados con una subida adicional del 2%, mientras Redella consolida con un avance suavísimo del 0,13%. Lo peor para Indra, se deja un 2,85, un 2,6 baja ArcelorMittal. IAG pierde un 2,5%, Sabadell, Fluidra, el Santander, BBVA, Bankinter, se dejan todos ellos más de 2 puntos porcentuales. Por lo tanto, jornada muy negativa, como ya nos decían los futuros. Unibex, que se mueve por debajo de la cota de 16.000 puntos. Si nos vamos al mercado continuo, aquí también Indra y Arcelor encabezan los descensos. Por detrás, Berkeley Energía retrocede ya un 2,75%. Tenemos a la consultora tecnológica Indra perdiendo ya más de 3 puntos porcentuales y muy poquitos valores también en el mercado continuo con subidas. Apenas 8 valores se mueven con avances. Montevalito gana un 2,3%, Solaria ya sube 3 puntos porcentuales, Naturhaus arriba un 1,5% y Duro Felguera recupera un 0,95%. Recogida de beneficios, paso por caja de los inversores y nerviosismo en los parques. La prima de riesgo en 50 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,20%. Nervios también en toda Europa, que se traducen en caídas ¿de cuánto? De más del 1% para el DAX ETRA, 1,24, caída del 1,30 para el CAC 40 francés y ahora mismo el Eurostock 50 baja 1,16%, perdón, la cotización, la caída del DAX ETRA del 1,24 era de la sesión de ayer, pero estaremos pendientes a esa cotización que tiene pinta de que sea más del 1%. Dentro del CAC 40 destaca la caída, ahora mismo la que más baja es Société Générale, baja un 3%, seguido de Stellantis, que desciende sus títulos un 2,56, y en el lado de las subidas no tenemos, todo en rojo ahora mismo en el selectivo francés. Dentro del DAX ETRA alemán solo una compañía en positivo, Covestro, una subida del 0,67%, mientras que la mayor caída la presenta Zalando, baja sus títulos más de un 4%, y dentro del Eurostock 50 también solo una subida, con Iluque sube un 0,03% y la mayor caída ahora mismo la presenta Stellantis, bajada del 2,49%. Hemos hablado hoy con Alexis Ortega, profesor de la EA Business School, y le hemos preguntado si la tecnología es la responsable, si hay una burbuja en la tecnología y en todas las macroinversiones anunciadas por grandes compañías en inteligencia artificial. Y esto es lo que nos ha contado. Creo que en cierto modo había un proceso de sobrevaloración también en los mercados. Y por lo tanto, de alguna manera, yo creo que explica casi estos dos argumentos, que en el fondo son el mismo. Es decir, si se fija usted, realmente lo que nos están diciendo es que había una especie de sobrevaloración y ahora vamos a buscar otro tipo de valoraciones. Por lo tanto, quizás el problema más importante en ambos es si esto es una corrección o esto es un proceso ya de explote de una burbuja como la del año 2000. Futuros americanos, cierre de las plazas asiáticas, eurodólar y petróleo. Los futuros americanos, caída del 0,56% para el Nasdaq 100. Hoy atentos a XAI, y es que la startup de Elon Musk ha lanzado Grok 4.1, que según la compañía ofrece un razonamiento más preciso. En cuanto a plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio cae más de un 3%, mientras que Shanghái desciende sus títulos un 0,81 y ahora mismo el Kospi coreano baja más de un 3%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 59,34, petróleo Brent de referencia europea en 63,68, onza de oro cotiza en $4.017, cae un 1,39 y cruce euro dólar 1,1601
desfavorable a nuestra moneda. Importante vigilar también el rendimiento de los bonos, especialmente de los americanos, ante la reunión de diciembre de la Reserva Federal de Estados Unidos. El 2 años ofrece una rentabilidad del 3,52%, el T-bond del 4,10% y el 30 años del 4,72%. ¿Habrá o no habrá bajada de tipos de interés? Alexis Ortega. Si uno mira o escucha lo que los gobernadores están diciendo, obviamente el tema de la no existencia de datos era importante. Aún así, yo creo que la Reserva Federal tiene distintas fuentes, aparte de los datos oficiales, como para tener una idea de cómo va la economía y centrarse en esos temas. Y por tanto no está la ceguera. Hay como una especie de equilibrio entre inflación y empleo, una situación muy complicada, pero yo creo que empieza a haber una preocupación porque la inflación no está cayendo al ritmo que ellos estaban pronosticando. Son las 9:05, esto es Radio Intereconomía. Y con este tic-tac, la ilusión se ha puesto en marcha. Y a estas alturas los pequeños ya tienen claro qué juguetes pedirles a Papá Noel y a los Reyes Magos. Siempre hay indecisos, claro, pero la mayoría o la mayor parte ya se han decidido. Por eso los regaladores ya pueden adelantar sus compras y conseguir un 25% de regalo en todos los juguetes en Hipercor y en el Corte Inglés. Pero ojo, son los últimos días, porque solo hasta el 23 de noviembre todos los juguetes tienen este 25% de regalo para canjear en nuevas compras de juguetes del 18 al 31 de diciembre. Y este 25% de regalo lo tienen ahora incluso juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kiri Secret, el Tamagotchi Paradise, el terrible dinosaurio T-Rex interactivo o el robot Titan Fury de Super Theme. Pero repetimos, quienes van a regalar tienen que recordar que esta oportunidad dura únicamente hasta el 23 de noviembre y son los últimos días para conseguir ese 25% de regalo en todos los juguetes en Hipercor y en el Corte Inglés, donde además tienen servicios tan prácticos como la reserva de juguetes, el envío a domicilio, la recogida en tienda y mucho más. Y algo que también resultará muy fácil a los regaladores, pueden hacer sus compras como más le convenga, en tienda, en la web y en su app. La economía en tus manos. Vamos con el IBEX. ¿Cuánto baja ahora mismo? Un 1,2%. Parece que las ventas se están moderando ligeramente, 15.978 puntos. Tenemos a Solaria subiendo. Recuerden, ayer se disparaba. Subidas de 2 dígitos después de presentar resultados. Hoy siguen esa tónica, pero con una ganancia del 1,5% que deja su precio en 18,24. También subidas ligeras para Redella del 0,2%. El resto del IBEX 35 en negativo. Destaca Indra en las caídas. Recogida de beneficios, paso por caja. Es el valor más alcista desde principios de año. Ha firmado un acuerdo preliminar con Exxon Group, el conglomerado de tecnología de defensa de Emiratos Árabes, para crear una empresa conjunta en España que va a desarrollar y fabricar municiones y armas inteligentes y así y también cooperará en programas clave en Europa. Por detrás de Indra, con esa caída del 3,6, tenemos retrocesos que superan los 2 puntos porcentuales en Amadeus, en Acciona Energía, y con una caída del 1,9 para el Banco Santander. Banco Santander entra en el circuito de liquidez de la Reserva Federal de Estados Unidos para crecer en Estados Unidos. Dame detalles. Bueno, pues atendiéndonos además al detalle con que cuenta la noticia expansión, la entidad, la de Ana Botín, apela a la Reserva Federal en lo que es, claro, es un momento crítico con las necesidades del sector disparadas en medio de la restricción monetaria. Los de Botín han buscado liquidez a través de esa SRF, la facilidad permanente de recompra. Es la petición y el placer de la FED que llegan en un momento clave
del crecimiento del Santander en el país, en un momento en el que Botín además está convencida de que va a lograr lo que otros europeos no han logrado y que tuvieron que dar marcha atrás. Su intención es ganar tamaño, obtener masa crítica y convertirse en un jugador capaz de competir con los grandes de Estados Unidos, pero para ello necesita recursos y ese dinero de la Reserva Federal es gasolina imprescindible, y más en un momento donde se ven momentos de tensión. Las reservas de los bancos han caído a mínimos ante la política restrictiva implantada por la FED y las necesidades de liquidez se han disparado. Recordemos que esa apelación al mecanismo de dinero rápido de la FED ha marcado récord tras récord en los últimos días de octubre, hasta hacer cumbre la última jornada del mes, cuando las entidades tomaban prestados 55.000 millones de dólares. En Europa, lo importante, ¿dónde lo tienes? Reina el rojo, vemos a Crédit Agricole bajando sus títulos un 1,39% y hoy celebra su día del inversor. También Airbus, y es que el presidente de Emirates descarta cualquier pedido de Airbus en el Salón Aeronáutico de Dubái. Ahora mismo los títulos de la compañía bajan casi un 2%. Tenemos también a Total Energies, bajan sus acciones un 1,40% después de que el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos anunciara hoy que ha presentado una denuncia contra la empresa y contra X por complicidad en crímenes de guerra. Y acabamos estos protagonistas con Río Tinto. Sus títulos bajan más de un 2% después de que haya anunciado que a partir de octubre de 2026 planea reducir la producción de su refinería de aluminio en Yarwun, en Queensland, Australia. Rojo para la tecnología en Europa. SAP recorta un 1,06%, Infineon un 1,83% y ASML un 1,43%. Hay algunos bancos que están cediendo más de 2 puntos porcentuales. Unicredit, UBS, Barclays y también Deutsche Bank. Importante, los flujos de capital. Tenemos ya la encuesta de gestores de fondos de Bank of America. Habla de que la corrección irá más allá si la bajada de tipos de interés, y cuenta también qué valores, qué sectores son los más vulnerables. ¿Qué dice? Pues sí, Bank of America acaba de presentar su diagnóstico y claramente dice que esta corrección va a ir mucho más allá si no hay bajada de tipos de la Reserva Federal el próximo mes de diciembre, y apunta que son los mercados emergentes y los bancos los que van a ser los más vulnerables ante un movimiento de reducción del riesgo, de aversión al riesgo en el cuarto trimestre. El diagnóstico dice que hay viento en contra de los alcistas, que tampoco hay viento de cola para los activos de riesgo, y apunta que los niveles de efectivo muy bajos, del 3,7%, son señales de venta. Importante además, como señala, como los inversores afirman que las empresas están sobreinvertidas por primera vez en 20 años. El diagnóstico es que las mayores operaciones giran en torno a los magníficos, y ojo, porque el riesgo de burbuja de la IA es el mayor riesgo extremo para el 45% de los encuestados. Hoy tenemos consultorio a partir de las 9:30 de la mañana. ¿Quién nos va a acompañar? Pues Javier Alfayate, que viene con sus gráficos para responder a las consultas de todos los oyentes. Y enseguida análisis con Pablo García de Divacons Alfa Value. Acoger cambia vidas. El acogimiento familiar nos permite acompañar, cuidar y ofrecer un hogar a menores que necesitan una familia durante un tiempo. Hay muchas maneras de hacerlo, con programas de acogida permanente o temporal, para un curso escolar, vacaciones o durante los fines de semana. Además, contamos con ayudas para las familias de acogida. Infórmate y empieza a cambiar vidas, la suya y la tuya. Comunidad de Madrid. En Seguros García Ochoa le ofrecemos los mejores seguros con las mejores compañías, al mejor precio y con la máxima calidad. Llevamos más de 35 años en el sector seguros y más de 3 años asesorando a los oyentes de Radio Intereconomía. Llámenos al 679 48 20 40. 679 48 20 40. ¿Tienes 1.000 euros y no sabes dónde invertirlos? Olvídate de consejos de cuñados y apuesta por la inteligencia artificial profesional. En investing.com tienes a tu alcance el poder de ChatGPT para analizar acciones. Miles de datos analizados, algoritmos que detectan oportunidades y herramientas profesionales. Y lo mejor, todo gratis. Descarga ahora la app de investing.com y empieza a invertir con cabeza, no solo con corazonadas. Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid.
Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Esta Navidad, el mejor plan está en el centro de Madrid. En Inhala Hotel Garden te ofrecemos los mejores espacios para celebrar tus comidas y cenas de empresa, amigos o familia. Variedad de propuestas de menús y distintos ambientes, como una espectacular terraza con vistas a un jardín colgante único. Consulta todas las opciones y reserva ya tu fecha en www.inhalahotel.com. Inversión y finanzas en tus manos. Pues un cuarto de hora pasan de las 9 de la mañana en una jornada donde se confirma lo que precipitaban los futuros, lo que dibujaba la jornada en Asia y el cierre de Wall Street, sell-off masivo que se extiende por el globo y que faltaba en esta jornada en Europa con un IBEX 35 que cae el 1,48%. Noticias de última hora del mercado y de la geopolítica importante porque estamos siguiendo las tensiones que están sacudiendo y avivando la mayor crisis en años entre China y Japón. Finalmente se acaba de producir el encuentro entre el enviado del Ministerio de Exteriores nipón a Pekín y China. Lo que acaba de trasladar es que, primero, su queja formal y su protesta solemne ante Japón y pide la rectificación al país que dirige ahora la nueva primera ministra Sanae Takaichi, que es la que ha desatado esta crisis tras señalar ante los legisladores nipones que un ataque chino contra Taiwán que amenazara la supervivencia de Japón podría desencadenar una respuesta militar. En cuanto a las advertencias que Tokio ha trasladado a los ciudadanos japoneses que están en China en relación a la seguridad, el Ministerio de Exteriores chino dice que Pekín va a continuar protegiendo la seguridad de los extranjeros en China y, como decimos, con ese tono en el que pide rectificación al gobierno de Sanae Takaichi. Clave, sin lugar a dudas, en esta jornada donde además hemos visto caídas fuertes en el índice de Nikkei con caídas del 3% y medio, también de ese sell-off masivo. Pablo García, director de Consof Value, de nuevo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Bueno, llegamos esta mañana a una jornada bañada por múltiples titulares, por múltiples preocupaciones, aunque ninguna es nueva. Ahora mismo estamos viendo cómo los inversores se alejan del riesgo y están activando, ¿no?, el refugio de los bonos. ¿Cómo mides ahora mismo ese sentimiento de los inversores y lo que tenemos que esperar? Bueno, antes comentábamos en la entradilla, ¿no?, que se esperaba que hubiera una toma de beneficios. Lo que pasa es que cuando llega, pues empezamos a temblar un poquito, como la llegada del frío que está llegando ahora, ¿no? Yo creo que nos faltan los datos de inflación, que posiblemente haya repuntado un poquito en Estados Unidos. Nos falta ese enfriamiento también del mercado laboral, que solo tenemos los datos privados del informe Challenge, del ADP, pero necesitamos los datos oficiales. Y las desavenencias dentro de la FED de cara a ese recorte de tipos del 10 de diciembre, que cada vez se está alejando más y ya las probabilidades hablan de 43% tan solo de un recorte de 25 puntos básicos. Todo esto desalienta un poquito y ese choque frontal entre los todavía alcistas y aquellos que piensan que la inteligencia artificial está en una burbuja o que tiene unas valoraciones muy elevadas. Dicho esto, con las buenas cifras que hemos conocido trimestrales y las buenas expectativas, yo creo que quizás es un poco exagerado pensar que se va, digamos, a poner fin a este ciclo tan sumamente alcista, pero con unos resultados estratosféricos. Así que, bueno, si miramos el mercado de bonos, ya que hacía referencia, o al oro, el oro sí es verdad que recuperado, por lo menos se ha mantenido, por contrario del Bitcoin perdiendo esos $90.000 y los bonos es verdad que ha entrado algo de dinero, pero tampoco de una forma exagerada, ¿no? El T-Bond está en 4,11, nivel que veíamos prácticamente durante el último mes, ha estado en una zona bastante lateral, ha entrado algo de dinero, pero no podemos achacar estos recortes para nada a que haya habido masivamente una salida. Yo diría que es más bien una toma de beneficios parcial que esperábamos y que hemos comentado muchas veces en
Intereconomía, que esperábamos un mes de noviembre, ¿verdad? Y lo comentamos tú y yo la semana pasada, pues con más volatilidad, como hemos visto el repunte del VIX por arriba de 22 puntos, y que esperábamos que hubiera pues esa toma de beneficios, pero bueno, no estamos viendo tampoco una salida masiva, no estamos viendo una entrada masiva en renta fija o en activos libres de riesgo, y quizás lo más significativo ha sido la caída de Bitcoin más que otros activos como la renta variable. Sí, bueno, hemos visto que ha dicho adiós a las ganancias del año. Estaba señalando de alguna manera Sí. lo que está siendo el dibujo del mercado. Acabamos de conocer la encuesta de gestores de fondos de Bank of America, y lo que sí que dice es que si no hay recortes de tipos en diciembre, ahí sí le va a doler al mercado, aunque las probabilidades y las encuestas de la FED ya lo están más que anticipando. También lo que dice sobre los niveles de liquidez es que ahora mismo son muy bajos, el nivel de efectivo, perdón, y que eso es señal de venta. No sé hasta qué punto te preocupa o hasta qué punto hay que preparar la cartera, una rotación, por lo que pueda esperar, porque teníamos que esperar el rally de Santa Claus, pero claro, parece que Powell se la va a jugar en el último momento. Bueno, todo lo que has comentado es muy interesante, ¿no? Y está un poco en línea con lo que comentábamos, ¿no? Hay mucho dinero invertido, hay mucha gente que está ganando mucho dinero, y entonces pues es normal que haya una toma de beneficios y que dé opciones a otros que se han quedado atrás. Es cierto que está habiendo una cierta rotación, incluso nuestro titular del diario Mercados de hoy es posiblemente Europa vuelva otra vez a la carga, a acercarse a los niveles de valoración de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque es un mercado mucho más defensivo, y si el tema de los aranceles preocupa ahora un poco menos después del preacuerdo entre China y Estados Unidos, e incluso el acuerdo bajando los aranceles del 39 al 15% a Suiza, pues bueno, las cosas pueden estar un poquito más calmadas. Estados Unidos es más tecnología, peso es enorme y la concentración ya lo sabemos de las 7 grandes, y en el caso europeo pues estamos hablando de compañías mucho más diversificadas y sobre todo más defensivas, ¿no? Con lo cual es verdad que puede ser un momento otra vez de nuevo para mirar a Europa después de unos resultados que han sido simplemente extraordinarios, ¿eh? Empezamos el trimestre con expectativas de caída de beneficios y vamos a cerrarlo por arriba del 6%, o sea que ha sido un muy buen trimestre. ¿Dónde posicionarnos por sectores? Ahí. Es cierto que seguimos pensando que hay valores tecnológicos que merecen la pena. Es verdad que hemos empezado a entrar en sectores como metales y minas desde el inicio del segundo semestre. También el sector lujo, que ya comentamos que podía haberse hecho suelo. De hecho, Louis Vuitton lo ha hecho especialmente bien, pero en su conjunto el sector. Y las dudas es volver al sector auto, volver a sectores de consumo que han estado muy lastrados. Yo creo que todavía es prematuro, aunque sí es cierto que se ha puesto una base, ¿no? Después de unos resultados que bueno, no es que hayan sido satisfactorios, pero no son peores de lo previsto. ¿Cuántas veces lo hemos repetido en Intereconomía? Que los mercados cotizan si los resultados son mejores o peores, no si son buenos o malos. Así que, bueno, cierta rotación, y podemos ver entrada de nuevo en las utilities o en telecoms. Bueno, en telecoms esperemos que también en Telefónica, porque Orange lo está haciendo muy bien, pero Telefónica está siendo la otra cara de la moneda. No sé, creo que va a haber un poquito de rotación, pero yo no sería tan catastrofista. Es el escenario que teníamos marcado y que hemos presentado las últimas 2 semanas: volatilidad, toma de beneficios, un poquito más de nerviosismo, y lo único, como bien apuntabas también, es el tema de los tipos. No tanto por los tipos, sino si no se recortan los tipos significa que la inflación ha repuntado más de lo previsto y que el mercado laboral, pues bueno, a lo mejor no se ha enfriado tanto como para tener que recortar los tipos para afianzar un poquito ese incipiente crecimiento que tenemos en Estados Unidos. Bueno, esta semana también vamos a tener cuentas de Walmart y de Home Depot, con lo cual vamos a hablar también mucho, ¿no?, de ese impacto del consumo en Estados Unidos. Hablabas de la comparativa de las acciones europeas frente a las estadounidenses, y en esta jornada más donde la mirada está puesta en esa tecnología vemos caídas. No vamos a comparar las dimensiones de lo que supone una caída de Nvidia del 2 a una Infineon Technologies cayendo un 2,90% o una ASML cayendo el 1% a esta hora. Pero viendo a este sector en Europa, esa sobrevaloración, que claro, la dimensión no es la misma, no sé hasta qué punto a la hora de este momento evaluar ese sector en Europa, ¿cuál es tu visión en la comparativa? Bueno, es que la tecnología europea, compararla con la norteamericana, pues es como comparar a mi querido Betis con los grandes líderes del Madrid y el Barça. Es que no llega. Es decir, es que las comparaciones en este caso son más que odiosas. Es que no tiene nada que ver. Es decir, es que estamos hablando de unos tamaños, de un negocio, cómo se han comido toda la tarta. Y bueno, pues no hemos visto un reflejo en las grandes tecnológicas europeas. Aquí lo que ha subido han sido los bancos, ha subido defensa,
y poco más, ¿no? Que ha sido lo que más ha tirado con más fuerza, ¿no? Nosotros cuando invertimos en tecnología estamos hablando de Palantir, estamos hablando de Nvidia, hemos tomado fuertes posiciones en Alphabet, o sea que estamos de acuerdo con el señor Warren Buffett con la última compra, creo, de 4.600 millones de euros. Y en tecnología europea, la verdad es que SAP lleva un año bastante digamos, triste, ¿no? Y el resto, pues bueno, hemos tenido una de cal y otra de arena con algunas semiconductores, STM o Infineon, etcétera, ¿no? La verdad es que no llegamos a estar ahí, sobre todo el peso en el sector autos es muy importante, por ejemplo, en STM, pero sobre todo en Infineon. Y el sector autos ha lastrado la demanda de los semiconductores. Aquí lo que tira, Eva, son los semiconductores ligados a la inteligencia artificial, todo lo relacionado con los centros de datos. Y ahí es que Estados Unidos es absolutamente, pues casi monopolístico. Así que esas comparaciones que son normales, la verdad es que en este caso son muy, muy odiosas. Bueno, pues a ver qué tal le va con Mohammed bin Salman, con el que le va bien la tecnología hoy, Pablo. Seguiremos hablándolo. Colabas ese análisis, ese sector defensa. En las últimas horas tenemos a Zelensky aquí de visita en España. Ayer lo teníamos en nuestro vecino, en Francia. Ucrania va a comprar 100 aviones Rafale de Dassault y quería preguntarte ahora mismo sobre ese sector defensa, sobre todo, además de estar en el punto de mira, con esa también, cobrando peso, ¿no?, en lo que es el horizonte de Ucrania una vez que se han reformulado los escenarios con Donald Trump. ¿Qué análisis haces de este contrato, de lo que está siendo esta reorientación? Bueno, los contratos son fantásticos, las carteras de pedidos son extraordinarias. Hemos tenido un contrato ahora del grupo sueco de defensa, SAAB, que subía ayer con cierta fuerza contra el mercado. Hoy vamos a tener de Rheinmetall, que tenemos el Investor Day, o el Capital Market Day. ¿Qué ha ocurrido con el sector? Que hemos tenido un sector con unas cifras que no son tan espectaculares, sobre todo afectadas por los márgenes, que los pedidos son envidiables y da mucha visibilidad al sector, pero que hemos cotizado a triple dígito, como el caso de Rheinmetall, y que por valoración nosotros ya somos un poquito más cautelosos, ¿no? Es decir, que hemos acompañado al sector durante estos meses tan espectaculares, que siempre digo que está muy bien el sector, pero que a mí me da mucha pena y me da mucho miedo que nos estemos rearmando. Hasta Colombia se ha gastado más de 4.000 millones, ¿no? No sé, yo creo que esto es darle a todos los países armamento es bastante inquietante, ¿no? Pero a partir de aquí las valoraciones empiezan a ser muy exigentes, ¿no? Con lo cual nos cuesta mucho ser compradores. Incluso en Indra, que hemos sido fieles defensores de Indra, tenemos ya una recomendación de tomar beneficios, ¿no? De vender, ¿no? Después de las fantásticas entradas en la cartera de pedidos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre con los márgenes, porque, insisto, han sido quizá una tónica general que los márgenes no han sido tan espectaculares como se esperaba en el sector defensa. Y es que los pedidos tardan en materializarse, en reestructurar. Hemos visto muchas compañías automovilísticas que estaban incluso haciendo un cambio, ¿no?, en la producción para adaptarse a esta demanda tan fuerte en defensa. No sé, creo que el tren ha pasado, ya ha cogido velocidad y hay que mirar otros sectores. Mirando a otros sectores, yo quería preguntarte ese capítulo especial que parece que entre tanto ruido y tantos movimientos globales, las noticias a título individual parece que se quedan cortas, pero hemos visto al Santander acudiendo a esa liquidez en la Reserva Federal. Botín tiene claro que ella va a crecer que la entidad va a crecer en Estados Unidos, y quería que nos explicases de alguna manera qué supone acudir a esa liquidez y esa estrategia, ¿no?, que está desempeñando el Santander. Bueno, es un tema de tamaño, ¿no? Es decir, el acudir a esas subastas lo que te da es eso, es una liquidez, es una posibilidad de crear nuevo negocio, y Santander demuestra que está entre los grandes de la banca, no solo europea, sino multinacional, ¿no? Lo cual es un orgullo como español, ¿no?, que tengamos un gran banco que esté en esa primera liga, ¿no? Bueno, no es más que eso, lo que pasa es que eso en otra época hubiera sido un revulsivo espectacular, cuando hemos tenido crisis de liquidez, pero es que ahora hay tanta liquidez que, bueno, quizá sea una noticia que pase de segunda línea, pero yo creo que esa es un poquito la lectura. Santander está en la Premier League, la Champions League, y eso es algo de motivo de orgullo, pero no creo que vaya a cambiar ahora, porque el problema actualmente de la banca no es un problema de liquidez por parte de los bancos centrales. No nos queda tiempo, pero bueno, como hablamos de sectores distintos, sector farma, Novo Nordisk, una vez más, Trump
no es que tenga razón, pero Trump lo consigue. Bajan el precio, adelantan la bajada de precios en Wegovy. ¿Cómo ves ese sector? ¿Cómo ves a la danesa? Bueno, también un valor muy complicado, ¿no? Por valoración sí que es verdad que vemos potencial. Ahora va a empezar a vender el Wegovy a $349 al mes para clientes privados, adelantando un poco el calendario pactado con la administración Trump, ¿no? Y el mismo precio se aplicará casi a toda la dosis de Ozempic, ¿no? Salvo la de 2 miligramos, pero bueno, que seguirá en $499 al mes. O sea que, bueno, es positivo. Lo hemos visto incluso también esas medidas de recortes de precios en India. Es decir, que el mercado está dispuesto o entiende que el mercado de la obesidad es muy interesante, pero tienes que bajar los precios para mantener o incluso incrementar la cuota de mercado, sobre todo con esa competencia de Lilly. Pero bueno, potencial, lo que pasa es que todavía el momentum sigue siendo muy negativo para la danesa. Pablo García, como siempre, ha sido un lujo, un placer. Gracias, feliz jornada, feliz semana. Igualmente, gracias, Eva. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 €. Aprovecha y financiala hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 €. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. En Caja Rural de Zamora sabemos que el fútbol es mucho más que un deporte. Por eso, ven a nuestras oficinas o infórmate en cajaruraldigital.com y podrás conseguir la camiseta de espigas oficial de la tercera equipación del Real Valladolid. Viste los colores de tu equipo con orgullo y demuestra que el Pucela siempre juega en casa. Caja Rural de Zamora. Aficionados del Valladolid como tú. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo. Un viaje que merezca la pena ahora más que nunca. Este otoño ven a Castilla y León, Junta de Castilla y León. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Pues es tiempo de que comiencen a trasladarnos sus consultas y lo pueden hacer desde distintas vías, vía YouTube, ya lo saben. También WhatsApp y notas de voz al 609-224716 y, por supuesto, al teléfono fijo al 915331851. Hoy es una jornada de rojo. El intradía, hay veces que no es para todos los públicos. Hoy es una jornada dura en los mercados. Sell-off masivo desde Wall Street, Asia y ahora Europa, aunque también hay grandes protagonistas, hay luces. Sí vemos, por ejemplo, entre los protagonistas del día títulos como Roche, ahora se lo cuento. Antes, ya saben, pueden preguntar a Javier Alfayate, gestor de fondos. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva, ¿cómo estás? Bueno, hoy te echo de menos aquí en el estudio, Javier. Esto, lo primero hay que decirlo. Sí. Pero vamos a seguir con este análisis, con esos super gráficos.
¿Y cómo analizas ahora mismo esos índices que están viviendo estas horas de, no voy a decir de infarto, porque lo hemos visto mucho peor, pero cómo ves la situación? Sí, bueno, lo hemos visto mucho peor. De hecho, vamos a ver, lo que está ocurriendo, pues parece, ¿no?, que es una corrección dentro de lo normal en el IBEX, por ejemplo. Bien, es el gráfico, bueno, pues que a lo mejor pues más nos interesa, ¿no?, por ser España, ¿no? Pero bueno, quizás lo que tenemos que fijarnos es, bueno, cómo le va al Eurostoxx, ¿no? Por ejemplo, mira, te voy a poner en pantalla, para que no lo vea, pues lo describo, el gráfico del, bueno, en este caso del ETF que replica el Eurostoxx, que tiene el ticker XESC. Bueno, pues fíjate cómo tenemos una figura similar al IBEX, es decir, es un rechazo, ¿no?, en zona de máximos, pero sigue en tendencia alcista, sigue por encima de su media de 30 semanas. Entonces eso, por ahora, no es preocupante. Lo que sí es más preocupante, a ver, pues es quizás un poco lo que es lo que miramos mucho, ¿no?, la amplitud de mercado, ¿no? Vemos que no todos los valores, o la mayoría de ellos, suben o alcanzan nuevos máximos. Entonces, eso, hay una especie de MACD en lo que es la amplitud de mercado, que se llama summation, que al final cuando esto ocurre, ¿no?, cuando no son todos los valores los que suben, o la mayoría de ellos, pues vemos una línea roja, ¿no?, que se llama MACD, o el summation, descendiente. Esto ya lo hemos visto, cuidado, en las caídas pues que vimos en noviembre, diciembre, incluso antes de los aranceles de Trump, pero podríamos irnos a 2023 y veríamos algo similar, ¿no? Es decir, que cuando esto ocurre, pues hay que poner las barbas a remojar, ¿no? Porque, oye, no está subiendo como esperaríamos, como debería el mercado, ¿no? Como a nosotros nos gusta, que suban con la mayoría de componentes. Entonces, bueno, tenemos señales ahí un poquito enfrentadas, es decir, esto no cambia que, como decía, ¿no?, que la tendencia es claramente alcista, pero se ven sombras. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es, oye, pues no vamos a ir a 100%, vamos a ir, pues, con un 70 o un 80% de nuestra capacidad, quizás, ¿no?, en renta variable. Otra cosa que no nos gusta, y ya para terminar un poquito el análisis, es el Bitcoin. Claro, y alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues el Bitcoin tiene un factor adelantado, ¿no?, una correlación ahí que se adelanta con el Nasdaq, y cuando el Bitcoin le vemos caer tanto, el Nasdaq luego la acaba recogiendo, ¿no? Es decir, esto es como un indicador adelantado de este componente tecnológico. Entonces, claro, si cae Bitcoin, cae Nasdaq, pues al final puede acabar arrastrando al resto del mercado. Entonces, bueno, tenemos aquí, como digo, luces y sombras. Hay que fijarse en esas sombras porque a lo mejor no va a ser tan fácil ahora de cara a, ¿no?, noviembre, diciembre, Santa Claus, ya. Muchas cosas que esperamos que sean buenas, pero que a lo mejor, oye, hay que seguir vigilando porque esto no pinta bien, ¿vale? Pero, oye, esto, como siempre, estamos, pues eso, mirándolo de cerca, y si se pone peor, pues entonces ya actuamos, ¿no? Pero, de momento, una exposición no tan a tope con el mercado. Y tanto que vigilar, nos acabas de decir que se ven sombras, que hay que ir con el 70% de nuestra capacidad de renta variable, que no te gusta el Bitcoin, que ha dicho adiós, por cierto, todas las ganancias del año, y que suele ser un indicador adelantado del Nasdaq, que también vive bajo presión. Yo ahí lo dejo, pero bueno, vamos a vigilar, que ya hemos dicho bastante. Para buscar las luces del día, ahora mismo vamos con consultas, pero yo te quiero preguntar sobre uno de los títulos protagonistas del día. Hoy estamos viendo, en la excepción de lo que es un sell-off a los títulos de Roche, la farmacéutica suiza se dispara. En lo fundamental, ha alcanzado un tratamiento del cáncer de mama, la fase 3, los ensayos de Lidera, un análisis que ha demostrado la mejora en la supervivencia de pacientes con cáncer de mama en comparación con la monoterapia endocrina convencional. Es la noticia positiva, pero los inversores están ocupando al título. Entonces yo, en este mar de rojo, quiero mirar hoy a este título y a este sector. Sí. Bueno, el sector, en primer lugar, se ha recuperado muy bien. Hablo de sector, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, que al final es un poco también el que impone, ¿no? Venía de hacerlo relativamente mal, ¿no?, frente a la tecnología, y ahora está haciendo un poco, pues, de componente defensivo, ¿no? Es decir, oye, cuando los índices han empezado a corregir un poquito,
pues vemos a estos valores avanzar, y avanzar bastante, porque también tenemos el Lilly, por ejemplo, un componente, bueno, uno de los principales componentes del supersector, el XLV, ¿no? Que es el que replica en Estados Unidos, ¿no? El sector salud. Bueno, pues vemos aquí cosas interesantes. Entonces, en el caso de Roche, le viene muy bien, claro, porque al final, evidentemente, la mayoría de los valores, pues claro, se van a mover digamos, a la deriva que tenga, ¿no? Pues ese sector, ¿no? Entonces, ya vemos que en Estados Unidos va mejor, en Europa también se nota que bueno, pues que poquito a poco va haciéndolo mejor. Pues nada, Roche, al final, fíjate, una noticia que en principio evidentemente es positiva, pero claro, esto es como la habitación, ¿no? Que se va llenando de gas, necesita una chispa, en este caso alcista, ¿no? Para, pues al final despegar un poquito y ya, pues mira, fíjate, nos vamos a zona de máximos anuales que están en los 309 francos suizos. Empieza ya a pasar a mejor que mercado, que eso es importante, es decir, empieza a hacerlo un poquito mejor, ¿no? Que en este caso lo comparamos con el S&P 500. Bueno, pues muy bien, es decir, ahora mismo si tenemos acciones de Roche, por ejemplo, pues serían para mantener, pero no por las noticias positivas, sino porque técnicamente, además, está haciendo algo que nos gusta, pues eso, una figura de consolidación, y ahora de nuevo ese ataque a máximos. Tiene que entrar más dinero inteligente, pero esto es un buen inicio. Y desde luego, si buscando, pues a lo mejor un poquito de protección, ¿no? Cuando no vemos claro, ¿no? La dirección de los índices, como decíamos al principio, pues este tipo de valores, sector salud, sector utilities, pues suelen ser sectores que, como digo, pues que lo hacen especialmente bien en esos momentos en los que los inversores buscan refugio. Así que en Roche bien, mientras esté por encima de 270 francos suizos, que sería la media de 30 semanas, que vigilamos siempre. En caso de que los valores lo pierdan, pues ya sería otra cosa. Pero por ahora Roche, bien. Vamos con consultas vía telefónica. José, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, mi consulta sería sobre Credo y sobre Orly. A ver qué análisis me podría dar para tomar posiciones. Muchísimas gracias. Para tomar posiciones. Credo y Orly, ¿verdad? Sí, Orly, Orrell y Auto. Sí. Uh-huh. Vale, muchísimas gracias. Javier. Bueno, sí, pues vamos a verlas. Bueno, Credo semiconductores. Muy bien ha seguido la estela de Nvidia, ¿no? Que parece que solo hubiera un valor, ¿no? De semiconductores, que es Nvidia. No, hay muchos más, evidentemente. Y nada, Credo ha seguido esa... Bueno, te decía esa estela, pero es que incluso la está haciendo igual o mejor, ¿no? Bueno, se podría, vamos a ver, mientras no pierda 133, que sería un poco el nivel más peligroso, el mínimo de la semana pasada, que eso ya sí que sería peligroso, ¿no? Es 132,05, ¿vale? Pues venga, yo le diría 130, ¿vale? Para dar un número más redondo. Si lo vemos por debajo de 130 en semanal, yo sí me plantearía a lo mejor pues ya decir, bueno, recoger beneficios. Si estoy fuera, que a lo mejor es un poco la pregunta, sí me parece oportuno porque, bueno, perdón, justo ahora, en este punto, está haciendo ese apoyo en media, en tendencia. Entonces, ya decíamos, ¿cuándo se compran los valores? Cuando fugan o cuando apoyan. Cuando apoya un valor, nosotros le ponemos un stop del 6,5, 7% aproximadamente. O sea que, bueno, parece que Credo cumple esas condiciones. Así que, en principio, bien. Claro, luego ya veremos un poco cómo se lo toma el Nasdaq, lo que decíamos, ¿no? De Bitcoin, Nasdaq, todo esto. Pero bueno, en principio, si estábamos esperando, ese podría ser el punto. Y Orly, como comentaba el oyente, pues justo ahora, mira, perdía la media, la vuelta ya a recuperar. Esto es una zona de resistencia clara. Bueno, no sé, no veo, es decir, cuando vemos este tipo de valores, al menos si está negociando, ¿no? Dinero o lo está haciendo mejor que el mercado, es que cae menos, me puede gustar, pero no es el caso. ¿Vale? Vemos que ha pasado a ser más débil, vemos que tiene esa corrección, que no se aprovecha para comprar, ¿no? El dinero inteligente lo está aprovechando, así que por ahora yo en O'Reilly pues no haría mucho. Me esperaría, a ver, esto claro, me esperaría que se acercara más a los 107. Yo entiendo que eso, claro, ahora está a mejor precio, pero como no conocemos el futuro, nosotros actuamos una vez los valores suben, ¿no? O bajan, pues nada, yo seguiría esperando en el caso de O'Reilly, sí. Uh-huh. Vamos con consultas vía YouTube. Y nos preguntan, decía tempranito, buenos días, consulto por Netflix para entrar, por favor. Desde Rubén, es el que traslada la pregunta. Netflix, ¿cómo la ves?
Vale, pues vamos con ella. Vamos a ver. Netflix. Venga, pues dentro de los magníficos, le diría que no es de los mejores, ni mucho menos. De hecho, junto con Meta quizás, ¿no? Es de los peores, ¿no? Y o Microsoft, que se ha quedado también un poquito atrás ahí. Bueno, no me gusta sobre todo esa debilidad, ¿no? Llevábamos mucho tiempo, 1 año y pico, pues solo con un valor que era claramente más fuerte, ¿no? Que el S&P, o sea que eso siempre es bueno. Pues si el S&P sube y tenemos valores que suben más, pues eso hay que intentar, pues eso, no mantenerlos en cartera. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues eso desde octubre, es decir, de hace un mes, pues eso ha cambiado. Le cambió en el momento en el que perdió esa media y esa media empezó a bajar. ¿Bien? Entonces, ¿ahora es interesante? No, yo no compro valores que están por debajo de su línea de tendencia. ¿Bien? Y si encima esa línea de tendencia es bajista, pues peor todavía. Así que nada, yo en el caso de Netflix no lo veo claro, como digo. Claro, si buscamos algo más, quizás más potente, pues nos podemos ir a Alphabet, claro. Al final, ya buscando calidad dentro de los 7 magníficos, pues claro, aquí es donde quizás está el gran movimiento, ¿no? Entonces, a lo mejor buscar un retroceso en Alphabet me parece más interesante que meternos en Netflix, que ya parece que ha confirmado ahí, a ver, no sé si un techo, pero igual se tira un tiempo sin hacer nada. Uh-huh. Vale. Vamos con consultas vía WhatsApp. Dice: hola, soy Enrique, pregunto por ENCE para comprar. También dice tiene BBVA con ganancias. ¿Vendería? ENCE para comprar y BBVA sí lo vendería. Bueno, ENCE tiene un aspecto bastante malo, bastante negativo. Yo, en ese sentido, pues no, vamos, aquí hay que estar fuera. Fíjate que ya, pues esto, ¿no? Tenemos una concurrencia de factores negativos, ¿no? Es decir, un valor que se acerca cada vez a los mínimos anuales, rebota cada vez menos, la media le presiona a la baja hasta que ya rompe definitivamente ese mínimo y ahora pues está en caída, no es caída libre, pero yo no veo soportes, por lo menos en ENCE, hasta los 2.12 aproximadamente. O sea que fíjate, todavía estamos en 2.36, todavía le puede quedar. ¿Vale? Ya sabiendo que al final son valores que, bueno, pues en algún punto pues efectivamente, ¿no?, rebotan y tal, pero no es interesante. Yo no voy buscando ese rebote de corto plazo. A mí me gusta más estar en una tendencia, pues eso, de más largo plazo, y desde luego valor débil, bajista y sin interés comprador, nada, es que no, ni me lo planteo. Y luego, sobre bancos, bien, los bancos siguen resistiendo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, ya, claro, no van a estar toda la semana subiendo, pues nada, ya le ha tocado corregir un poquito. BVA no es la excepción, corrige pues lo que subió un poquito menos de lo que subió la semana pasada. Así es que fíjate, nada, estos son valores que tienen componentes que tienen una tendencia alcista muy clara, muy evidente. Sigue siendo el mejor sector en Europa. Después está el utilities. Bueno, pues nada, nosotros intentamos mantener este tipo de valores en cartera. Véase BVA, véase Santander, CaixaBank, Unicaja, ¿no? Pues bueno, al final los que lo hacen bien. Así que BVA puede continuar con esas caídas de corto plazo, pero en cualquier caso yo lo sigo viendo como una oportunidad, ¿vale? Porque es un título alcista dentro de un sector que es el mejor en Europa. Uh-huh. Tengo que colar noticias de última hora, Javier, porque ya sabemos, la semana pasada decían adiós al shutdown, al cierre de gobierno más largo de la historia en Estados Unidos. Se esperaba la publicación de datos. De hecho, para esta misma semana toca informe de empleo que va a quedar muy rezagado, es el de septiembre. Y lo que acaba de publicar el Departamento de Trabajo en Estados Unidos es que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron hasta los 232.000 en la semana que terminó el 18 de octubre. Se van llegando, por tanto, los nuevos datos en medio de esa reapertura y, por supuesto, que echan la mirada mucho atrás. Recordemos que ese es el mes en el que la consultora privada hablaba de la cantidad de eliminación de empleos que hubo en octubre y en un escenario donde, a la hora de mirar lo que está pasando en el pre-market en Wall Street, vemos cómo se está reduciendo el ritmo de las caídas. Hemos visto cómo han llegado a tocar el 1% los futuros del Nasdaq cayendo, hasta ahora retrocede el 0,19%, como un S&P 500, como un Dow que parece que aflojan esas caídas. Te voy a preguntar, mirando al S&P 500, al índice rector, ¿cómo lo ves? ¿Qué objetivos le marcas para finales del año?
Claro, bueno, el mercado es una máquina de descontar, bueno, en este caso datos, ¿no? Y quizás esperaba unos datos muy negativos y entonces, claro, pues cuando no son tan negativos, pues al final, oye, es que está subiendo o deja de bajar tanto con datos negativos, ¿no? El mercado o alguien así un poco inexperto se sorprende, ¿no? De estas cosas. Bueno, esto es el mercado, es así. Si descuenta un escenario muy negativo, no ocurre, pues bueno, rebota. A ver, no hay que olvidar, como decía al principio, es decir, el mercado sigue una tendencia alcista, es decir, los índices ponderados siguen una tendencia alcista. Lo que tenemos que siempre tener constancia es que los índices, que nada, ser ponderados, pues puede resultar que muy poquitos ponderen mucho y entonces tengamos una idea, quizás algo equivocada, ¿no? Esto es como el iceberg. Podemos ver la punta del iceberg si vemos los índices de esta manera, ¿no? Porque en el IBEX 35 le pasa, 5 o 6 valores al final ponderan pues casi la mitad. Entonces, claro, eso nos puede hacer ver las cosas de manera diferente, ¿no? Lo que importa es lo que subyace, pues eso, debajo de la superficie, cómo de grande es el iceberg por debajo. Y eso es lo que yo, de momento, pues, bueno, estaría un poco cauto. Es decir, vemos cosas preocupantes, pero el mercado sigue en esa dinámica alcista. Entonces, bueno, mientras eso siga así, nosotros mantenemos esa exposición, pero, bueno, no al 100%, como decía, ¿no? Entonces, nada, esto, por ahora, el SP500 en este caso, mira, tenemos un 6.529 como soporte, ¿bien? Yo creo que por ahí, por donde, bueno, podría ser que pues llegara a corregir un poquito, ¿no? Y ahí entrar dinero y otra vez hacia arriba, ¿no? Pero, bueno, no, como digo, no conocemos el futuro, nosotros actuamos, en principio son cosas, pues eso, que no nos gustan lo que vemos debajo de la punta del iceberg, pero no te puedes tampoco poner corto o bajista en un mercado que, fíjate, ¿no?, qué tendencia tiene, y es que esto te arrasa, ¿no? Arrasa a los bajistas. Por ahora es así, cuando la historia cambie, pues hablemos de otra cosa, pero esto es lo que por ahora se ve en los gráficos. Vamos con más consultas. Vía YouTube. Te pregunta Alberto. Buenos días, quisiera preguntarle, Alfayate SolarEdge, ticker S de Sevilla, España, Dinamarca, Gerona, SDG, comprada 40 cuando dijo que había entrado el dinero inteligente. ¿Cómo ves ahora SolarEdge? A ver, el ticker es SEG. No, S, Sevilla, España, Dinamarca, Gerona, SEDG, SolarEdge. Ahora sí. Vale, es que sí, no lo había terminado de escribir bien. Bueno, pues SolarEdge, por lo que parece aquí, pone semiconductores, yo diría que probablemente sea un proveedor, ¿no? Pues esto, ¿no? Que haga paneles solares y tal. Bueno, es alcista. Lo que pasa es que ahora está en ese punto, ¿no? En esa media de 30 semanas, haciendo pues lo que parece ser un apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Compramos fugas o apoyos. Entonces, bueno, en este caso es un apoyo, esto para 6,5 y a ver qué pasa, ¿no? Pero, bueno, por ahora lo que es sector renovable lo está haciendo muy bien. Ayer ya vimos Solaria, ¿no? Como subía, pues, pero es un ejemplo, ¿vale? Es decir, luego tampoco hay que olvidar que el árbol no puede dejar, ¿no? O que no nos deje ver el bosque, ¿no? Pero por ahora vemos cosas buenas. Yo le diría, a ver, quizás First Solar en Estados Unidos, que sí nos gusta un poquito más porque sí que tiene una tendencia más marcada, ¿vale? Siendo el mismo sector, claro, tiene más riesgo, un poquito más, pero más que SolarEdge, ¿no? Que a lo mejor le puede costar mucho, que tiene mucha resistencia por arriba, a lo mejor un First Solar, es verdad que ha subido más, pero no sé, yo lo veo un poquito más claro. Le he hecho un vistazo a FSLR, que sería el ticket que yo le propongo, y nada, simplemente pues eso, para que la vea. Vamos con una llamada. Jacinto, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, yo quería preguntar al analista por una entrada que quiero hacer en AMD. AMD, entrar. Si es buen momento para entrar o todavía hay que esperar un poco o cómo. ¿Nada más? Nada más. Vale, muchísimas gracias, Jacinto. Javier, ¿cómo ves AMD? Pues nada, sí, vamos con ella. Bueno, AMD, aquí por lo que veo es la tercera mejor, dentro de 63 semiconductores que tengo yo en lista, pues sale la tercera, o sea, es decir, lo ha hecho especialmente bien. Entonces, eso ya, bueno, nos va a decir, oye, cuidado porque a lo mejor el riesgo es demasiado alto, ¿no? Y efectivamente,
y le vemos con un riesgo del 21%. Entonces, cuando el oyente ha preguntado, ¿me interesa esperar? Claro, cuando los riesgos superan el 10-12%, hay que esperar, porque es que tenemos un riesgo muy alto de que te baje ese 20%, te saque y luego siga subiendo. Pues eso es muy desesperante, ¿no? Entonces yo le diría, 215 pues es un buen punto, ¿no? Donde estaba ahí el gap alcista, ¿vale? 215, que sería, bueno, pues un descenso de 25 puntos, sería como un 10%. Y ahí ya sí que se va a poner un poco a tiro, ¿no? Es decir, se nos va a poner con un riesgo del 10%, ¿vale? Ahí. Pero es que ahora es que va muy rápido. Es decir, es un buen valor, sí que se le ve, con ímpetu y bueno, que sí, que probablemente siga subiendo, pero yo creo que todavía tiene que reducir ese riesgo y bajar a ese punto 215, en el que, oye, con un stop en 189, cosas así, se podría hacer algo. Vamos vía WhatsApp, una nota de voz. Buenos días. ¿Podrían analizar Amper y Berkeley Energía? Gracias por la ayuda, Santiago de Madrid. Vale, Amper y Berkeley, creo que ha dicho, energía. Javier, ¿cómo les ves? Vale, pues mira, vamos con Amper. Nada, está muy lateral, muy aburrida. Yo cuando tengo este tipo de valores, trato de esquivarlos, de venderlos. Es que es una pena, porque Amper sí que prometía, sector defensa, tecnología, pero nada, cuando los valores prometen y luego no hacen nada, pues mira, es mejor cerrarlos y a otra cosa, ¿vale? No tiene interés comprador, pasa a ser más débil. Nada, yo me temo que esto, hasta que no se vuelva otra vez a 0,16, pues no, yo no lo veo. Y, a ver, Berkeley Energía aquí, BKY, aquí está. Pues nada, otro de los que ha fallado ahí en su intento por irse a máximos y nada, por debajo de la media, 0,31, no nos gusta. Es decir, apreciaremos rebotes para seguir si estamos dentro, si estamos fuera. Nada, no, esto por ahora no nos interesa hasta que no se vaya, pues bueno, esa zona de máximos o esa media vuelve otra vez a subir. Pues vamos con más consultas en YouTube. Guillem dice, buenos días, ¿pueden analizar Vitrus, VYT, de reciente incorporación al Growth? ¿Puedes verlo? En el Growth, en el BM Growth. VYT. Sí. Aquí la tenemos. ¿Sí? Eso es. Sí, bueno, a ver, hay que tener en cuenta el tipo de valor que es, ¿no? Tiene pinta de ser muy pequeñito, pero lo cierto es que tiene un aspecto evidentemente alcista, ¿bien? Desde 2,60, pues prácticamente no ha hecho más que subir. Ahora estamos en 7,70, pues bueno, ya da un poco de vértigo. Aquí ya, es decir, si lo tenemos en cartera, pues a lo mejor pensar hacer algo de dinero, pues